Estimados estudiantes, es para mí siempre un gusto poder dirigirme a ustedes. Es lamentable la situación actual que nuestro país atraviesa y el mundo entero a raíz del COVID-19. Siempre es mejor podernos ver e interactuar personalmente, pero esta dificultad vamos a tratar de verla como una oportunidad o como un reto, si quieren verlo de esa manera, también para aprender a dirigirnos aún desde la distancia. Este día vamos a trabajar con las obligaciones con pluralidad de objetos. El objetivo primordial de esta temática es básicamente que comprendamos cómo están integradas las obligaciones con pluralidad de objetos. Es por ello que al final de la clase tendremos que obtener como resultado saber distinguir entre obligaciones conjuntas, obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Quizás para iniciar sería bueno integrar conceptos de dos autores, además de tomar en cuenta, por supuesto, lo que nos dice nuestro Código Civil. El libro tomo 3 de las obligaciones de Alexandrí y Soma Rivas, que tenemos como base, aunado a algunos doctrinarios como Manuel Cisterna y el Código Civil, que nos da conceptos claros sobre este tipo de obligaciones, vamos a tratar de integrarlas para poder dar un aporte bastante certero de lo que son las obligaciones con pluralidad de objetos. En primer lugar, hay que decir que las obligaciones en atención al número de objetos o de prestaciones que en ellas se comprometen, se clasifican en obligaciones simples y en obligaciones compuestas. Obligaciones simples son aquellas en las que se tiene por objeto una sola prestación y por lo tanto un solo objeto dentro de la obligación. Es decir, para que el deudor quede liberado del pago, basta la entrega de un objeto o de un conjunto de objetos, pero entendidos como una unidad o como un todo, y la obligación se tendrá por pagada. En las obligaciones simples no existe mayor dificultad, puesto que el objeto de la prestación solamente es uno. ¿Qué sucedería si el objeto se llegara a perder o si el objeto llegara a dañarse, ya sea parcial o totalmente? En ese caso, la respuesta o el efecto jurídico sería que la cosa que se va a entregar al acreedor por haber perecido o haberse dañado parcialmente o totalmente, debemos de ver cuál fue la razón. Si fue por culpa o negligencia de parte del deudor, la respuesta o el efecto jurídico va a ser que se le entregue al acreedor el precio equivalente a la cosa dañada o destruida más la indemnización de daños y perjuicios como parte del pago que debería de agregarse ante el daño ocasionado al acreedor. En otras palabras, las obligaciones simples no tienen mayor dificultad. Estamos ante una sola obligación con un solo objeto para pagar, y en caso de una destrucción, el efecto jurídico es pagar el precio equivalente al objeto destruido más la indemnización de daños y perjuicios a que tiene derecho por ley el acreedor. Ahora bien, con respecto al segundo grupo, las obligaciones con pluralidad de objetos, la situación cambia totalmente, porque estas obligaciones tienen una subdivisión tripartita, es decir, dentro de las obligaciones con pluralidad de objetos o con multiplicidad de objetos, la subdivisión es literal A. Si lo quisiéramos señalar o enumerar, sería literal A o número 1, obligaciones conjuntivas, llamadas también disyuntivas. Literal B,
O número 2, obligaciones alternativas. Y número 3, o literal C, como ustedes prefieran, estaríamos en presencia de las obligaciones facultativas. Ahora, para definir qué son las obligaciones con multiplicidad de objetos, habría que decir que son aquellas mediante las cuales el deudor se compromete a entregar varias, todas o una de las prestaciones señaladas en la obligación. Es decir, que existen varios objetos y varias opciones a entregar dentro de la obligación. ¿Cómo puede ser eso? En las primeras, literal A, señalábamos las obligaciones conjuntas, que se definen básicamente como aquellas obligaciones en las que el deudor debe entregar al acreedor todas los objetos o las prestaciones que son parte de la obligación. Es decir, en una obligación conjunta es aquella que tiene por objeto varias prestaciones y en el pago, en la solución del pago, entran todas esas prestaciones. De tal modo que el deudor no se libera del pago si no es entregándolas todas. Un ejemplo sería, María debe a Juan un automóvil, una casa y $100,000. María quedará solvente de su pago entregando la casa, el automóvil y los $100. Es decir, no se libera el deudor si no las entrega todo en su conjunta. De ahí el nombre de obligaciones conjuntivas. Ahora bien, con respecto al segundo grupo, las obligaciones alternativas, habría que ver cómo se definen por los diversos autores esas obligaciones. Tanto Cisterna como Alexandrí y Somarriba coinciden en un punto, coinciden en decir que estas obligaciones son aquellas que tienen como objeto de la prestación varios objetos, de tal modo que el deudor podrá pagar al acreedor y liberarse entregando solamente uno de ellos. El nombre de alternativa debe darnos la luz para pensar que la obligación básicamente queda cancelada a favor del acreedor con un solo objeto que se entregue. Veamos qué dice el Código Civil en este sentido. El artículo 1371 del Código Civil salvadoreño dice: son obligaciones alternativas aquellas que tienen como objeto varias prestaciones y que se entregan al acreedor nada más una. Es decir, dentro de la obligación existen varios objetos, pero en la solución o en el pago solamente existe uno. Es decir, que pagando uno de los tres que mencionamos en el ejemplo, el automóvil, los $100,000 y la casa, si seguimos el ejemplo, María debe a Juan un automóvil, $100,000 y la casa, basta con que María entregue una de esas cosas y quedará saldada la obligación. No necesita entregar todas las prestaciones. Por eso se llama alternativa, porque tiene la opción de entregar una sola para saldar la deuda. En cambio, les decía, en la conjuntiva todas tenían que irse en favor del acreedor o entregarse para poder saldar la deuda. En la alternativa, la opción es nada más una de las que están señaladas dentro de la obligación. Y el tercer grupo, que serían las obligaciones facultativas, por su parte, aparentemente se parecen a las obligaciones alternativas. Quiero iniciar diciendo que no es lo mismo obligación alternativa que obligación facultativa. Los doctrinólogos señalan
que la obligación facultativa es aquella que tiene por objeto una cosa determinada y que por lo tanto se le concede al deudor la facultad de que pueda pagar con otra designada. Cabe la gran pregunta, ¿cómo la define el Código Civil salvadoreño? En realidad el Código Civil salvadoreño, si nos remontamos al artículo 1376, dice claramente: la obligación facultativa es aquella que tiene por objeto una prestación determinada, concediéndole la facultad al deudor para que pueda pagar con otra designada. Esta definición legal quizás a ustedes como estudiantes y a mí nos genera muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién concede esa autorización para que el deudor pueda entregar otra cosa que no fue la pactada? La ley, ¿quién lo concede? La respuesta es concreta, es la ley. Este tipo de obligaciones, acuérdense que nacen de los contratos en su mayoría. Entonces, en el contrato tuvo que haberse designado una cosa o dos o más con las cuales se podría pagar en caso de que se dañara una cosa. En la obligación facultativa es una sola prestación, pero al deudor se le está dando la facultad de que pueda pagar con otra distinta. ¿Quién le da esa facultad? La ley. ¿A dónde está designada esa otra? Porque no puede ser cualquier cosa, debe estar designado dentro del contrato. Ahora, ¿de quién es la facultad en ese caso? ¿Quién es el que está facultado para decir pago con esto o mejor pago con la otra? Es el deudor, no es el acreedor el que lo puede escoger. Es el deudor el que está facultado por la ley. Y de allí, del nombre, recuérdense que los nombres nos dan una luz. El nombre indica facultad. Entonces, facultativa da la facultad al deudor para que pueda cubrir la deuda que tiene en favor del acreedor, y si no puede cubrirla con la que se pactó, pueda cubrirla con otra que quedó designada en el contrato, con otra cosa distinta. Voy a poner un ejemplo para que queden claras y ustedes puedan hacer cualquier comentario o inquietud. Dentro de las obligaciones facultativas, voy a seguir con el ejemplo. María debe a Juan $100,000, pero en el contrato se designa una casa valorada más o menos en la misma cantidad, porque el acreedor no va a perder. Entonces se designa una vivienda que es propiedad obviamente de María, del deudor. Entonces María sabe que si no paga los $100,000, ella va a tener que entregar, tiene la facultad de pagar entregando la casa a favor del acreedor. En ese caso, la obligación facultativa, María va a quedar liberada o pagando los $100,000 o simplemente no le alcanza para pagar los $100,000, ella sabe que va a entregar la casa que quedó designada en el contrato. Ahora, ¿quién le da la facultad? La ley. ¿Quién escoge qué es lo que va a dar? María, que sería el deudor. Esto no lo digo yo, ni lo dice Cisterna, esto lo está diciendo claramente las disposiciones relativas a las obligaciones facultativas que aparecen señaladas a partir del artículo 1371 al 74 están las obligaciones alternativas del 1372, 73, 74, 75, 76. Tenemos las obligaciones facultativas. Ahora bien, en ese sentido, espero haber cubierto la inquietud de que dentro de las obligaciones múltiples, voy concluyendo, las obligaciones básicamente están divididas en obligaciones simples y obligaciones compuestas. Dentro de las compuestas están, o conocidas comúnmente como obligaciones múltiples, están las obligaciones conjuntivas, las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas.
Estas tres son totalmente diferentes y se distinguen precisamente en cuanto al objeto de la prestación. Hasta aquí mi aporte, sé que es corto, pero este video básicamente es un complemento de la clase que ya ustedes tienen asignada y al alcance para que la puedan descargar y leer en el aula virtual. Entonces este es un complemento, una pequeña explicación que tiene como objetivo, les repito, distinguir entre las obligaciones múltiples, sobre todo entre la obligación facultativa y la alternativa. Gracias por su atención, pueden hacer sus comentarios, escriban o vean el video para ver si les gusta y qué comentarios les amerita. Muchas gracias, fe, ánimo, que muy pronto estaremos en el aula discutiendo como siempre lo hemos hecho. Se les extraña muchísimo, pero veamos esta dificultad como un reto para poder salir adelante ante cualquier situación y sobre todo para crecer también como personas. Agradezco mucho su atención y espero que les sirva este video.